Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Esta tarde de jueves, mirando los mercados, como siempre, la tiranía de los índices de los mercados, hoy con una muy buena sorpresa. Vamos a ver nuestro selectivo el IBEX 35, que hoy ha cerrado la mejor sesión de los últimos 2 meses. Algo esperanzador, hemos recuperado los 9.300 puntos, cerramos en 1,39 porcentuales de avance, 9.304 como les digo. Vamos con las 3 que más han subido, a pesar de que el protagonismo lo han tenido durante la mañana las compañías de energía. Al final ha sido Ferrovial la que se lleva el gato al agua con un 3,33% de aumento, 21,09 de cierre. Técnicas Reunidas, que hoy ha sorprendido con un avance de 3,28% hasta 28,58%, y CaixaBank, la entidad financiera, que gana 3,05% y cierra en 2,81%. Las 3 que más bajan en el día de hoy son la constructora Acciona, que pierde 2,93% y cierra en 94,50%, la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que bajan 1,30% en 5,75%, y Mediaset, la holding de Telecinco, que pierde un 1,06% y cierra en 6,93%. Los fundamentales de la economía española, no hay novedad en cuanto a la aportación al crecimiento, estamos en un interanual 2,4%. Novedad reciente hubo hace unos días en la inflación, en el IPC, que cierra abril con un 1,5% de repunte. El desempleo tampoco tiene mayor novedad. Marzo de 2019, 14,7% de la población activa afectada por el desempleo, y el Euribor, que bueno, esto es la noche de la tranquilidad, la noche de la iguana, 12 meses de tranquilidad con un promedio de menos 0,112%. Vamos con los temas de nuestra tertulia en la barandilla. El interés del bono español se acerca a mínimos históricos, los de octubre de 2016. En otro orden de cosas, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, pide integración de bancos, fusiones transfronterizas, aunque él mismo ya declara que no ve potencial para que se pueda conseguir. More cross-border lending. Se agradecerían más fusiones transfronterizas, aislarían mejor a los sectores bancarios nacionales de los choques regionales, ayudando así a sostener los niveles de consumo o inversión frente a los shocks adversos. La integración financiera transfronteriza aún no alcanza el potencial para compartir riesgos que nos gustaría ver en la zona euro. La Unión Europea ha impuesto una multa de 1.068 millones de euros a un pool de bancos, Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Morgan y un banco japonés, por su participación en 2 diferentes cárteles en el que ellos controlaban los mercados de cambio de divisas de 11 diferentes de todo el mundo. Y un nuevo término al que van a tener que acostumbrarse, mucho me lo temo, Polshit, es el término acuñado para la posibilidad de que Polonia, el país que más dinero recibe de la Unión Europea en términos de ayudas, empieza a dar signos de que prefiere seguir en solitario. Para que los polacos se den cuenta de lo que supone salir de Europa, tengo que contarles que la libra esterlina, la moneda británica, protagoniza su peor racha bajista respecto del euro en los últimos 19 años. Ya en España, nuestras compañías, antes les contaba, las eléctricas han sido el más firme apoyo de un IBEX en la sesión de hoy, una sesión curativa, 9.300 puntos. Sin embargo, hay hojas discordantes, por ejemplo, la papelera ENCE, que descuenta su peor escenario bursátil, y esto pues suma y sigue, ¿verdad? En el terreno de los auditores, el ICAC ha impuesto una multa de 10,5 millones de euros a la auditora PwC por su actuación con escandalosos fallos calificados de muy graves en la auditoría de AENA. Entre los más graves pues es la falta de independencia. Esta multa cuenta con el apoyo de la Audiencia Nacional, que la ve correcta. Otra compañía, Técnicas Reunidas, sube con fuerza y aún puede escalar un 15% más, según creen los expertos. Luego lo vamos a comentar. La rentabilidad de la deuda de la compañía de supermercados Día se dobla en 3 días ante la inminencia de una quita que afecte a los acreedores. La compañía acerera ArcelorMittal pierde 15 euros por primera vez desde 2000
16 pese al rebrote sectorial de ese sector de actividad. Y hablar también del consorcio Volkswagen, en el que brilla con luz propia la compañía española SEAT, que marca un récord histórico de producción de vehículos, 517.000 coches, y es la que más aporta al consorcio alemán Volkswagen. Su homóloga Skoda ha caído en ventas un 10,5%. Bueno, y con esos temas vamos a hacer la tertulia. Lo primero y principal, presentar a nuestros invitados. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Buenas tardes, bienvenido. Don Álvaro Martín, que se estrena hoy. Buenas tardes, bienvenido. Don Álvaro es autor del libro La revolución del mercado, que tengo aquí, y analista económico. Bueno, empezamos, si a ustedes les parece, con lo del bono español. ¿Qué pasa, don Antonio, con el bono español? Que estamos... Bueno, yo creo de hierro. Yo creo que hay un elemento fundamental, que es el spread que estamos teniendo con Alemania se ha reducido y, por tanto, lo que estamos viendo es que el bono a 10 años está marcando un mínimo. Lo que ocurre fundamentalmente en estas situaciones es que la política ya parece que ha pasado a otra estancia y que lo que estamos descontando es la situación económica de lo que ocurre en España. Y tenemos que estar con el bono y probablemente mucho más cerca del alemán. Pero hay que tener en cuenta que el alemán está en negativo. El bono a 10 años... Sí, hay que pagar por comprar bonos alemanes. Y a ver si nos afecta el problema que vive Italia con un presidente del gobierno dispuesto a desoír los consejos que le manda Bruselas. Álvaro. Bueno, yo me mantendría más bien en la línea de Antonio y creo que estamos viendo una situación tremenda de inestabilidad política y económica. Es decir, hemos visto una clara desinversión desde la renta variable hacia la renta fija, hacia la renta soberana básicamente, pero no solo es España la que está registrando mínimos del bono, sino también estamos viendo que Portugal se encuentra en una situación similar, con una economía mucho más saneada, con una política fiscal mucho más directa a ayudar a la economía. Entonces yo creo que es una situación general en Europa que estamos viviendo por toda la inestabilidad política en Estados Unidos, en China y en Latinoamérica. Bueno, vamos con Luis de Guindos, el que fuera el timonel de la economía española, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo. Esto es curioso, porque mientras que el presidente del Banco Europeo, todavía Mario Draghi, mantiene los tipos al 0% y los banqueros hacen de todo para mantenerse vivos, pues resulta que el vicepresidente de Guindos está abogando por las fusiones de bancos transfronterizas. Es evidente que eso generaría pues un colchón de seguridad entre entidades, que está muy bien la idea, pero ya me contarán, en el entorno de ERES de miles y miles de empleados, en el entorno de cerrar miles de oficinas, ¿quién está pensando en Europa en quedarse bancos de otro país? Don Antonio. Bueno, yo creo que pese a lo que hemos tenido aquí de eliminación de fusiones, lo que tiene que empezar a pensar el sector es que necesita una reestructuración fuerte. Habrá más ERES, habrá más cierre de sucursales, pero lo que fundamentalmente tiene que pasar en el sector financiero, especialmente los bancos, es que tienen que pensar cuál es su futuro, cuál es el futuro de la banca, cómo se va a establecer y, desde luego, el número de bancos va a ir en reducción. Una reducción que va a ser, pese a lo que ya hemos vivido, que ha sido una reducción de un número muy grande, va a seguir. Y fundamentalmente las fusiones transfronterizas va a ser clave para mantener el concepto de Europa, ¿no? Ahora, cuando todos estamos pensando que a lo mejor esto no tira para adelante, el que tengamos un sector financiero fuerte nos puede ayudar a que la economía recupere y que los bancos vean su verdadera situación. No me cabe la menor duda. Ahora, me imagino que Guindos está pensando en que bancos de fuera vengan a comprar bancos españoles más que al contrario. Álvaro. Sí, bueno, yo creo que lo que se pretende con esta política sería reducir riesgos, sobre todo cuando se ha propuesto ya desde la propia Unión Europea unas políticas públicas como puede ser el eurobono, la unión bancaria a nivel europeo, que lo que tratan es de esta política que ahora se propone para el sector privado llevarla al sector público. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una banca comercial en prácticamente todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, con un ROE en mínimos prácticamente históricos en Estados Unidos. JP Morgan y Goldman presentaban resultados y estaban muy por debajo de los resultados previos incluso a la burbuja financiera. Entonces, en estos términos, yo creo que lo que se intenta es que Europa sea más competitiva frente a unos mercados externos que están ganando fuerza, sobre todo con la digitalización y la innovación en el sector financiero. Todavía hay que poner a los banqueros en la línea correcta del negocio, no en la incorrecta. Todavía nos acordamos de aquella multa por intentar alterar los precios del Euribor. Todavía. Y ahora pues ha sorprendido otra. 1.068 millones de euros de multa para una serie de entidades que se veían en un sitio para pactar: hoy no compréis dólares, hoy no compréis yenes, mañana no compréis tal porque no me interesa y a ti tampoco. Y eso es lo que les han pillado con eso. Han descubierto dos cárteles, dos que tocaban o alteraban el precio natural de las divisas, y la reacción ha sido fulminante. Bueno, veremos que los bancos al final
pues recogen lo que siembran, ¿no? Tú pretendes controlar el mercado, tomar actuaciones que en un mundo como el que estamos de tecnología y de poder analizar todos esos movimientos, es muy difícil ocultar las cosas, enseguida salen a la luz, ¿no? Y si tú ves, y de hecho los reguladores tienen programas automáticos que analizan cuál es la posición de cada entidad en cada momento, y cuando tienen alguna señal de que el mercado está intentando o está siendo intervenido, pues lo que hacen es intervenir ellos. Suelen tardar, pero al final es eficiente. Estamos viendo que las multas que han pagado en Estados Unidos por intervención en los tipos de interés, por intervención en temas de hipotecas, y en este caso por intervención en la propia divisa, son producto de un análisis de lo que ha podido pasar. Pero yo creo que se queda muy corto sobre los beneficios que esas entidades han podido obtener sobre ese movimiento. Es multita, ni bronquita, es multita. Eso tan es. Solo. Álvaro. Bueno, yo básicamente creo que es un error de novatos por parte de JP Morgan, Citigroup o incluso RBS hablarlo por un chat de Bloomberg sobre qué movimientos de divisas iban a ocurrir y qué hacer. Si realmente queremos avanzar hacia una desregulación sana de la banca y queremos quitar las manos del Estado de alguna manera del sector bancario, que creo que es algo que sanearía muchísimo el sector financiero, debemos hacer hincapié en que todos estos movimientos deben estar vigilados, no regulados, sino vigilados, y debe haber comisiones como la Comisión Europea que garanticen la competencia, porque si no podríamos estar otra vez ante un desastre como la libra en el 92 con Soros. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que evitar si queremos sanear el sector financiero. Pensábamos que era un pasado ya olvidado y todavía está ahí la intención de algunos de manipular el precio de las cosas. Vamos con Europa. No hemos digerido el asunto del Brexit. Da la sensación de que las autoridades europeas han dejado hacer a las británicas, que ha habido poca posición europea, cuando ya empieza a hablarse de un nuevo país que a lo mejor se está pensando marcharse de Europa. Y es Polonia, por eso se habla del Polshit. Y este es un asunto muy sorprendente, porque ese es el país que ahora mismo está recibiendo más ayudas comunitarias. No se termina de entender. Bueno, yo creo que Polonia pues sigue un poco la línea de lo que nos ha pasado con Inglaterra, y luego tenemos un elemento que ha hecho bastante ruido, que es Italia. O sea, Italia se está saltando recomendaciones de la Unión Europea, se está poniendo fuera de lo que podría ser las decisiones comunes, y entonces ante eso Polonia fundamentalmente lo que está pensando es cómo reaccionar, ¿no? O si tiene que anticiparse. Yo creo que es más bien ruido, y al final, si eres un neto receptor de ayudas, probablemente no es el momento de pensar en salir. También es verdad que al que se queja lo tratan mejor. Esa es una realidad comunitaria ahora que se acercan elecciones, a ver si los europarlamentarios españoles toman nota, y hay que ser un poco beligerante. Si uno quiere que le respeten las naranjas, que es algo que no se produce ahora mismo y que están preponderando las de Sudáfrica por una cosa inexplicable de ineficiencia en la gestión de la posición española, por cierto. Bueno, yo creo que aquí en el tema del Polshit vemos otra vez el populismo, el nacionalpopulismo que viene durante los 2 últimos años asolando Europa y Estados Unidos. En este caso lo que vemos es que un país minoritario, como puede ser Polonia y la Unión Europea, que es receptor neto de más de 7.000 millones de euros, propone que a lo mejor sale de la Unión Europea. La Unión Europea sin Polonia no perdería prácticamente nada, pero Polonia sin la Unión Europea perdería mucho. Tenemos que recordar que Polonia es un mercado laboral muy pequeño, con muy pocas oportunidades más allá del sector secundario, sobre todo del sector primario, un sector servicios muy reducido y muy poco digitalizado. Entonces, la gran emigración, no solo de empleo poco formado, sino empleo muy formado y muy desarrollado, se va hacia países como el Reino Unido, como Francia, e incluso como Italia o España. Entonces, tendrían muchísimo que perder saliendo de la Unión Europea. Efectivamente, la inmigración polaca en Londres tiene mucho que ver con el Brexit y las decisiones británicas respecto a abandonar la Unión Europea. Por eso, para los polacos que nos vean o que puedan incidir en su voto en no marcharse de Europa, hay que explicar cómo va la libra esterlina ahora que esto del Brexit parece que va a tomar un camino definitivo. Bueno, pues la libra protagoniza su peor racha bajista respecto del euro de los últimos 19 años. Esto nos lo esperábamos todos, nos lo esperábamos antes, pero está llegando ahora. Bueno, yo creo que el efecto que llevamos en los 2 años y pico que desde que se aprobó el Brexit es fundamentalmente un ataque a la economía básica inglesa, ¿no? Ellos mismos se están perjudicando a sí mismos, y la divisa es el elemento clave. Cuando no eres y no vas a ser parte de ningún otro grupo, pues
El resto lo que sí que hace es cuidarse mucho de la relación contigo, y eso lo pagas en la devaluación de tu divisa, que probablemente vaya más. O sea, cuando estás solo difícilmente vas a tener apoyos de ningún tipo. Álvaro Martín. Bueno, yo sigo pensando que al final los políticos que promovieron el Brexit eran aquellos con menos conciencia económica y que menos sabían de los efectos que podía ocurrir. Vimos algunos de los sectores más radicales del Partido Laborista y de los sectores más radicales del Partido Conservador, junto con UKIP, que realmente era un movimiento más nacionalista e identitario, no realmente una base económica. Yo creo que la única oportunidad que tendría Reino Unido volver a recuperar el poderío que generalmente ha caracterizado a la libra sería si una vez que salen de la Unión Europea son rápidos a la hora de firmar acuerdos comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos o unirse al EFTA, que serían con Japón, efectivamente, sería otra opción, pero tienen que hacerlo rápido porque si no pueden sufrir un desplome aún mayor. Don Antonio, ¿qué ha pasado hoy en la bolsa española? Veíamos que a media jornada eran las eléctricas las que sostenían el tinglado y que luego la digestión de las decisiones de posponer aranceles de Trump han llegado también a diferentes sectores de actividad y al final pues hemos recuperado los 9.300. Bueno, fundamentalmente lo que hemos visto hoy es una reacción lógica del mercado, ¿no? O sea que parecía hace una semana que se acababa el mundo, ¿no? Cuando salió Trump diciendo que a los chinos los ponemos firmes y sin embargo ha sido un movimiento claro de mercado de toma de beneficios, ¿no? También llevábamos recorriendo Estados Unidos, Europa, Japón y todos los mercados de renta variable tenían una rentabilidad bastante alta, y una limpieza como esta nos sirve un poco para analizar cuál es nuestra situación y las perspectivas de aquí a final de año, que yo creo que en cualquier caso son bastante positivas para los mercados de renta variable y para los de bonos también. Álvaro. Bueno, yo creo que es más o menos en la línea cuando hablábamos antes del bono español. Yo creo que es una desinversión de ciertos mercados por la inestabilidad política, y esa desinversión viene directamente a los mercados europeos. Cuando un inversor está mirando en los mercados europeos, tenemos que tener en cuenta que en una situación de desaceleración, España sigue creciendo por encima de la media europea y sigue todavía creando empleo a un ritmo sostenible. Hay más estabilidad política que en otros países y yo creo que eso ayuda sobre todo a los sectores de utilities, como puede ser el sector eléctrico, que pues pueden representar una blue chip dentro de la bolsa española y atraer inversión en un momento de incertidumbre en el resto del mundo. ¿Qué pasa con la papelera y una de las grandes empresas de celulosa europeas, ENCE? ¿Ha tocado suelo? Todavía no. ¿Cómo lo ve usted, don Antonio? Bueno, aquí llevamos hablando de ENCE unas cuantas semanas, sí, y no vemos que haya tocado suelo, ¿no? O sea que el problema con ENCE es, de nuevo, una reestructuración que necesita un cambio de liderazgo en la compañía y la necesidad de ver de dónde vienen sus resultados, ¿no? Y ver si realmente la industria gallega o la que tienen en Argentina pues realmente es necesaria y que hace su producción efectiva. Creo que es un sector que también necesita reestructuración y que tienen que afrontarlo directamente si no quieren perder todo su valor. Bueno, yo creo que sobre todo ha habido un acontecimiento que ha hecho que ENCE pierda muchísima inversión, que ha sido que se ha puesto en duda la viabilidad de su fábrica en Pontevedra. Su fábrica en Pontevedra representa el 40% de la producción total y se ha visto afectada sobre todo, aunque queramos meter todo en el mismo saco, pero se ha visto afectada por los movimientos en el precio de la celulosa en los últimos días, que ha hecho que aumenten los costes de producción de esta empresa, y una fábrica situada, digamos, en una zona poco comercial de España haya perdido muchísima producción. Esto ha hecho que su presidente, Juan Luis Arregui, haya asegurado que en el próximo ejercicio los resultados de EBITDA mejorarán. Pero yo creo que puede poner en duda no solo su mandato, sino los resultados de ENCE. Bueno, y una cosa extraordinaria, una multa a una auditora, PwC. ¿Por qué? Porque considera, en primer lugar, el ICAC y en segundo lugar, la Audiencia Nacional, que hicieron todo tipo de trampas en la auditoría de una compañía AENA, que debiera ser pues una auditoría bastante fácil, digamos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué les parece? ¿Llega un poco tarde esta multa? Bueno, las auditorías no son fáciles en ningún caso, ¿eh? O sea que... Pero esta era una compañía, recuerdo usted, con un pasado público, en fin, con... Pero ahí los auditores lo que al final quieren hacer destacar son lo que al final les hace tener la multa, ¿no? Que es una falta de la realidad económica, ¿no? Entonces, cuando tú camuflas las cosas que parece que quieren que la compañía camufle, pues te vienen estas multas que en realidad son algo que las auditoras pasa a menudo y que no debíamos permitir. Yo creo que hemos tenido en los últimos años algunas crisis y muchas de ellas las han protagonizado las compañías de auditoría, y yo creo que hay que hacer ahí un trabajo también de reestructuración y de nueva aportación en las auditorías. Bueno, seguro que se acuerdan ustedes de Arthur Andersen. Bueno, pues hizo una auditoría en una compañía que naufragó en Estados Unidos y desapareció del mapa. O sea que cuidadito con esto, ¿eh? Álvaro. Bueno, yo creo que uno de los factores principales ha sido, de nuevo, que tenemos que recordar que en España es ilegal que las auditoras que
que ejercen una auditoría sobre una empresa determinada estén a su vez ofreciendo otros servicios. Lo que el ICAC ha pensado que ha ocurrido es que PwC dirigió de alguna manera la salida a bolsa de AENA y que eso le impedía luego ofrecer unos servicios alternativos a la auditoría que estaban realizando. El ICAC entonces propuso la multa para AENA y se recurrió a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional lo que ha determinado es que efectivamente hubo un delito al ofrecer servicios alternativos. Bueno, hablamos de técnicas reunidas, don Antonio. Resulta que hay quien cree que puede todavía, que tiene un 15% de recorrido. Esta es una compañía que tiene mucho contrato fuera de España, casi lo fundamental de su balance lo lidia fuera del territorio español. Bueno, es un ejemplo de recuperación, ¿no? Técnicas reunidas ha sufrido un 2018 bastante grave, ¿no? Y yo creo que cuando pones las cosas en valor, lo que estás viendo es que esto no va a valer cero ni va a valer infinito, ¿no? Tiene un punto, y yo creo que lo que le ha ocurrido al mercado es que empieza a valorar pues los acuerdos con los que ha llegado, los nuevos contratos de técnicas y las posibilidades que tiene de crecimiento. Importante, yo creo que, y a lo mejor un 15% me parece incluso poco. Don Álvaro. Bueno, lo más curioso de todo es que en este escenario han aumentado los beneficios, pero con una caída muy importante de los ingresos, de un 21% hasta 915 millones. ¿Qué significa esto? Que gracias a la nueva normativa contable del IFRS 16, lo que ha conseguido Técnicas Reunidas ha sido reducir muy importantemente sus costes. Y esto ha hecho que el balance sea mucho más positivo que en ejercicios anteriores, o que a veces anteriores que se presentaban los datos. Y esto puede generar una tendencia al alza en bolsa muy importante para esta empresa. Este IFRS 16 lo que determina es que contablemente los alquileres sean tratados todos de la misma forma y no selectivamente como venía siendo habitual hasta que se aplica esta norma. Vamos con la rentabilidad de la deuda de Día. Día está boqueando. Parece que esto pudiera ser una estratagema del magnate ruso Friedman. No lo sabemos muy bien, pero en cualquier caso hay una amenaza de quita más que obvia en el horizonte. Bueno, yo creo que la quita está casi asegurada, ¿no? Y además lo que también estamos viendo es que están saliendo las entidades financieras que parecía que iban a apoyar la operación, ¿no? Yo creo que se tiene que tomar decisiones y que estamos en el muy corto plazo viendo cómo la compañía poco a poco está como desapareciendo, ¿no? Yo creo que tiene que dar señales claras al mercado y que sentarse con los bancos y negociar esa quita es obligatorio. Bueno, el martes que viene tenemos que tener en cuenta que vence el plazo de la deuda 2 meses y que la Junta de Accionistas posiblemente rechace el nuevo plan de viabilidad de la empresa. Como tú comentabas, Xavier, yo creo que es una estrategia de Friedman para hacer que Día o termine de morir o entre en una caída continua para poder hacerse más fácilmente con la empresa a través de la OPA. Más fácilmente y por menos dinero. Efectivamente. Como suele ocurrir. Hablemos del consorcio Volkswagen con una buena noticia para España, porque resulta que la filial española del consorcio, SEAT, ha sido capaz de producir 517.000 vehículos, es decir, y venderlos, más que ninguna otra compañía del consorcio y muy por encima de Skoda, que era su gran rival a la hora de captar nuevos modelos. Álvaro. Bueno, yo creo que SEAT, lógicamente, lo que está ganando es una ventaja comparativa respecto a otras marcas de vehículos en la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que antes la presencia de SEAT en los mercados internacionales era mínima y hoy en día está prácticamente en máximos de producción. Yo creo que esto se debe sobre todo a que son unos modelos más atractivos en el resto de los países de Europa, son modelos a su vez económicamente viables para el ciudadano medio y que presentan efectivamente una ventaja de ser un coche medio pero con muchas facilidades, y eso está haciendo que la industria española se revitalice en ese sentido. Bueno, pues nos alegramos mucho. Llegamos al tiempo en el que mandan ustedes los espectadores. La pregunta que envían por correo al correo del programa, que es pulsoeconómico@eltorotv.com. La de hoy nos la envía David Fuentes desde Madrid. Dice: ¿esperaban que Daniel Lacalle, el economista Daniel Lacalle, no quisiera ser diputado? Don Antonio. Bueno, yo creo que el problema que tenemos en un entorno en el que ya tenemos claro por dónde va la política, pues es que la gente no quiere tener y sentarse en el Congreso a esperar, ¿no? Sin ningún voz y prácticamente a ningún lado. O sea que nos dicen que es para que se sitúe en el Congreso Marimar Blanco, pero en el fondo a lo mejor alguno puede sospechar que lo que quería era ser ministro y visto que no se puede, tampoco le interesa ser diputado 4 años. Más o menos, yo creo que atrae mucho ser ministro. Álvaro. Bueno, yo soy buen amigo de Daniel, me hizo el prólogo de mi primer libro y bueno, entonces le conozco. Y yo lo que creo es que Daniel realmente quería participar activamente en política.
pero no creo que realmente no quiera escuchar porque no quiera participar, perdón, porque va a seguir en Concordia y Libertad, que es la fundación del PP, y creo que ha primado que haya gente que está más cercana a la política profesional o que tiene unas ideas más políticas que Daniel, como Marimar Blanco, y yo creo que ha sido un acto de honor completamente dejar pasar a esa gente y retirarse a un lado y meterse en la fundación. Y una pena porque perdemos a un buen explicador de la economía en el hemiciclo, que buena falta le va a hacer, estoy seguro, en estos 4 largos años que se esperan a Pablo Casado. Pero bueno, esto no tiene remedio, ¿no les parece? Estoy de acuerdo. Va a ser largo, va a ser muy largo, ya lo verán. Y ahí hubiera venido bien la voz de alguien que está al día en los asuntos económicos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Les espero mañana viernes a las 8 en punto de la noche. Muchas gracias por su atención y su interés.